Bien, vamos a ir comenzando. Sigue llegando gente, esperemos un ratito más. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, Elena, no sé si me estás escuchando, pero bueno, con que sigas la clase está bien, no hay problema. Bien, vamos a comenzar. Estética de la creación verbal es el nombre del libro, publicado en 1979, que tiene una serie de ensayos, 10 ensayos concretamente. El que nos interesa es el quinto, el problema de los géneros discursivos. Está recogido, otro más. Entonces, está recogido entre las páginas 245 y 290. En realidad, el ensayo originalmente fue escrito en Saransk, capital de Mordovia, entre 1952 y 1953, pero fue recién recopilado en forma de libro en 1979 de una manera más o menos tardía. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, sí. sí, se escucha bien. Vamos a seguir. Vamos a comenzar por donde es más fácil empezar, que es por el enunciado. ¿Cuál es la importancia que tiene el enunciado? El enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva, nos dice Mikhail Bakhtin. El número de páginas no coincide con el que ustedes tienen porque corresponde a la edición en papel que se publicó en Argentina en 2008. Ustedes tienen una versión electrónica que está construida sobre la versión mexicana de 1998. Por eso, si van a buscarlo, además están renumeradas las páginas, tampoco lo podrían encontrar, aunque se hubieran respetado las del original. Bien, entonces voy a ir leyendo y vamos a ir comentando. Voy a usar este conjunto de fichas como guía para ir llevando la clase adelante. Hay una diferencia entre enunciado y lengua, hay una serie de diferencias. Mikhail Bakhtin nos dice que normalmente se deja de lado la función comunicativa de la lengua, que se analiza desde el punto de vista del hablante como si hablase solo, sin una forzosa relación con otros hablantes. A Bakhtin le molesta este tipo de aproximación al problema de la lengua y señala lo siguiente: la lengua en realidad tan solo requiere al hablante, un hablante y al objeto de su discurso, y si la lengua simultáneamente puede utilizarse como medio de comunicación, esta es su función accesoria que no toca su esencia, es decir, abstracciones como las que hace Ferdinand de Saussure, llamándolas lengua
y para determinarlas como sujeto de estudio, en el fondo a Mikhail Bakhtin no le interesan demasiado. ¿Qué es lo que a él le interesa? Le interesa la comunicación discursiva, le interesa el habla, y él se da cuenta de que el habla está agrupada en géneros. Y entonces se va a preocupar por definir enunciado. De hecho, la mayoría del texto está dedicado a precisar este concepto. Hay una serie de características que tiene el enunciado y dice lo siguiente: las fronteras de cada enunciado, comunidad de la comunicación discursiva, se determinan por el cambio de los sujetos discursivos, es decir, por la alternación de los hablantes. Todo enunciado, una breve réplica del diálogo cotidiano hasta una novela grande o un tratado científico, posee, por decirlo así, un principio absoluto y un final absoluto. Antes del comienzo están los enunciados de otros. Después del final están los enunciados, respuestas de otros. Es decir, las fronteras quedan claramente determinadas por el momento en que alguien toma la comunicación y el momento en que alguien la cede. El cambio entre hablantes es lo que define todo lo que sucede en el medio, es un enunciado. Paralelamente, Mikhail Bakhtin va a discutir el concepto de oración y va a decir lo siguiente: la oración es la unidad de la lengua, a diferencia del enunciado, que es la unidad de la comunicación discursiva. Entonces, ya desde un primer momento, distingue entre lengua y discurso, digamos, y a él le va a interesar sobre todo el tema de los géneros discursivos. Va a dar una definición de oración. La oración es una idea relativamente concluida que se relaciona de una manera inmediata con otras ideas de un mismo hablante dentro de la totalidad de su enunciado. Al concluir la oración, el hablante hace una pausa para pasar luego a la otra idea suya que continúe, complete, fundamente a la primera. El contexto de una oración viene a ser el contexto del discurso de un mismo sujeto hablante. Un enunciado está compuesto normalmente por varias oraciones. Podemos pensar en esta clase como un enunciado. Este enunciado se va a tener lugar entre las 10 y las 11, digamos, pero hay una serie de oraciones que en el medio hay una serie de unidades de la lengua que llevan a cabo este enunciado. Muy bien, vamos a ver una de las diferencias que hay entre oración y enunciado. A Bakhtin le interesa mucho la conexión con la realidad y dice: la oración no se conecta directamente con la realidad, lo hace a través del enunciado en su totalidad. Esta es una diferencia clave existente entre enunciado y oración. La oración no se relaciona inmediatamente por sí misma con el contexto de la realidad extraverbal, la situación, el ambiente, la prehistoria, y con los enunciados de otros ambientes, sino que se vincula a ellos a través de todo el contexto verbal que la rodea, es decir, a través del enunciado en su totalidad. ¿Hasta acá se entiende la diferencia que hay entre enunciado y oración? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bien, avanzamos entonces. La oración y el enunciado tienen fronteras distintas. El enunciado tiene pausas como fronteras. Estas pausas son silencios de cambio de interlocutor. En los géneros discursivos secundarios, estas pausas son calculadas por el director, autor o actor. Recuerden que habíamos hablado de géneros discursivos secundarios la clase pasada y habíamos dicho que una novela, por ejemplo, es un género discursivo secundario, un ensayo, una monografía científica, etc. Nosotros vamos a volver más tarde sobre esto. Acá tenemos un cuadro. En general, los cuadros son bastante útiles a la hora de sistematizar la información. Es un cuadro comparativo entre oración y enunciado, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Por empezar, son unidades de cosas distintas. El enunciado es la unidad del discurso, mientras que la oración
es la unidad de la lengua. Además, Mikhail Bakhtin nos dice que la delimitación también es diferente, es decir, las fronteras. El enunciado está delimitado por cambios de sujeto discursivo, es decir, por cambios de hablante. Cada vez que cambia el hablante, termina un enunciado y comienza un enunciado de la otra persona. La otra persona deja de hablar, espera que yo hable, comienza un enunciado nuevo mío. Mientras que la oración está delimitada por signos ortográficos, los puntos, punto seguido, punto aparte, etc. Ahí está repetida la palabra signos. Otro de los puntos importantes es el contacto con la realidad. Para Mikhail Bakhtin, el enunciado es el que está en contacto directo con la realidad extraverbal, con el mundo, digamos, mientras que la oración no se relaciona de manera directa con la realidad extraverbal ni con los enunciados ajenos. Lo hace de manera indirecta a través del enunciado, como acabamos de ver. Y por último, no por último, porque hay dos características más, además de las que están en esta ficha, nos habla de una plenitud de sentido. Y nos dice que el enunciado tiene plenitud de sentido, pero que la oración no tiene plenitud. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aclarar qué es eso de plenitud de sentido. Antes, por una cuestión didáctica, voy a dar las otras dos características que tienen la oración y el enunciado, las otras dos diferencias. Y después vamos a hablar eso de plenitud de sentido y vamos a aclarar qué es esto de conclusividad y orientación. Para terminar entonces las diferencias entre oración y enunciado. Un enunciado está orientado a la respuesta de los otros, mientras que una oración no está orientada a la respuesta de los otros. Esto de la orientación tiene que ver con qué es lo que uno espera de los otros. Si yo pregunto, ¿se escucha? Lo que estoy esperando es una confirmación. Sí se escucha, no se escucha, estás tapando el micrófono, etcétera, etcétera. Entonces decimos que está orientado, pero no es cierto que las oraciones estén orientadas porque las oraciones forman parte de un todo, de un enunciado mucho más grande. Digamos, piensen ustedes en lo siguiente. Yo puedo enunciar o yo puedo proferir un enunciado que sea amenazador. Si siguen sin hacer la tarea, entonces les voy a poner una mala nota, la tarea es importante. Ahora fíjense, el enunciado estaba orientado y era una amenaza, pero no significa que las oraciones sean amenazadoras. Las oraciones no tienen orientación. La tarea es importante, no es una amenaza. Es parte de un enunciado que sí lo es. Por eso las oraciones no tienen orientación. Por último, hay otro punto que es la conclusividad. Los enunciados tienen carácter concluso, mientras que las oraciones no lo tienen. Entonces, vamos a aclarar los puntos que eran más oscuros en lo anterior. ¿Hasta acá va todo bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Recuerdan que había quedado el tema de plenitud de sentido? Cuando ustedes no entiendan, interrúmpanme, no, la idea no es hablar yo solo, sino que simplemente voy dando por hecho que la cosa está saliendo bien. Plenitud de sentido, eso lo debemos aclarar. La plenitud de sentido, o Bakhtin entiende por plenitud de sentido lo siguiente. El enunciado tiene plenitud de sentido porque espera una postura del interlocutor, el enunciado determina una postura de respuesta, la oración no, porque está vinculada directamente con otras oraciones del mismo enunciado. La oración solamente tiene plenitud de sentido cuando es un enunciado, es decir, cuando un interlocutor responde con una sola oración, esperando la respuesta del primer interlocutor. Ahora vamos a continuar con el enunciado y vamos a aclarar qué es eso de conclusividad, etc. Las fronteras quedaron ya, me parece, claras. Las fronteras de los enunciados son los silencios que se dan entre un cambio de sujeto discursivo, digamos.
¿A qué se refiere? Profe, Sí, perdón, ¿podría explicar bien de nuevo lo de plenitud de sentido? sí, sí, cómo no. Gracias. Cuando yo hablo, tengo distintos propósitos y esos propósitos tienen que ver con el motivo que me llevó a pronunciar ese enunciado. Hay una postura de respuesta, eso significa que yo estoy esperando algo del otro y en ese sentido hay plenitud de sentido. La oración solamente cobra sentido cuando es concatenada con otras oraciones para formar un enunciado. Básicamente sería eso la plenitud de sentido. Bárbaro, gracias. Pero ¿qué es un enunciado? Digamos, ¿cuánto dura un enunciado? Y Bakhtin dice, los límites son imprecisos porque un enunciado, al estar enmarcado por los momentos en que uno toma la palabra y la deja, uno puede responder con una sola palabra, o con 2 oraciones, o con 5 oraciones, o puede hablar 3 horas seguidas, con lo cual los límites no son claros. Pero además, Bakhtin diferenciaba entre géneros discursivos primarios y secundarios. Tanto los primarios como los secundarios están formados por enunciados, digamos, y entonces en un género discursivo secundario, una novela, toda la novela puede ser tomada como un enunciado. Por eso, acá estamos hablando de obra. Una obra es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva, como la réplica de un diálogo. La obra se relaciona con otras obras enunciados, con aquellos a los que contesta y con aquellos que le contestan a ella. Al mismo tiempo, igual que la réplica de un diálogo, una obra está separada de otra por las fronteras absolutas del cambio de los sujetos discursivos. Así pues, el cambio de los sujetos discursivos que enmarca al enunciado y que crea su masa firme y estrictamente determinada en relación con otros enunciados vinculados a él, es el primer rasgo constitutivo del enunciado como una unidad de comunicación discursiva que lo distingue de las unidades de la lengua. Entonces, un libro puede estar respondiendo a un libro anterior y a su vez obtener una respuesta del primer interlocutor. Cada uno de sus libros funcionaría como un enunciado para Bakhtin. Como vemos, los enunciados tienen una longitud muy variable. Había quedado pendiente el tema de la conclusividad. Recuerdan ustedes que era una de las características que Bakhtin había señalado. Nos dice lo siguiente. Pasemos ahora a otro rasgo indisolublemente vinculado al primero. Este segundo rasgo es la conclusividad específica del enunciado. El carácter concluso del enunciado presenta una cara interna del cambio de los sujetos discursivos. Tal cambio se da tan solo por el hecho de que el hablante dijo o escribió todo lo que en un momento dado y en condiciones determinadas quiso decir. Al leer o al escribir, percibimos claramente el fin de un enunciado, una especie del dixit conclusivo del hablante. Esta conclusividad es específica y se determina por criterios particulares. El primero y más importante criterio de la conclusividad del enunciado es la posibilidad de ser contestado, o en términos más exactos y amplios, la posibilidad de tomar una postura de respuesta en relación con el enunciado, por ejemplo, cumplir una orden. Las oraciones no son conclusivas. Recuerden que en el cuadro nos aparecía una diferencia. El enunciado es conclusivo y la oración no lo es, acá abajo. La oración no tiene un carácter concluso porque normalmente es completada por una oración dentro del mismo enunciado que viene después. Y de hecho un enunciado puede tener 20 oraciones y cada una de las oraciones modifica de alguna forma lo que se dijo anteriormente. En cambio, todo el enunciado sí está cerrado y tiene una relativa conclusión. ¿Por qué relativa? Porque Bakhtin va a hacer después una distinción entre tipos de conclusividad. Una pregunta es un enunciado, sí, claro, por supuesto. Una pregunta que alguien haga es un enunciado siempre que se detenga y espere la respuesta. Ahora, si es
una pregunta retórica, si es una pregunta que el hablante se hace para continuar hablando, entonces ya no sería un enunciado. Por ejemplo, si yo dijera, ¿en qué está pensando Bakhtin? Bakhtin está pensando en que esa pregunta no es un enunciado, porque no hubo un cambio de sujetos discursivos y simplemente fue un recurso para continuar con la explicación. Pero normalmente una pregunta que termina, que tiene conclusividad y que espera una respuesta de otro hablante, claramente es un enunciado. Vamos a ver ejemplos de conclusividad. Dice, a este criterio está sujeto a una breve pregunta cotidiana. Por ejemplo, ¿qué hora es? Puede ser contestada. Una petición cotidiana que puede ser cumplida o no. Una exposición científica con la que puede uno estar de acuerdo o no, total o parcialmente. Una novela que puede ser valorada en su totalidad. Y después Bakhtin va a aclarar, es necesario que el enunciado tenga cierto carácter concluso para que pueda ser contestado. Para eso es insuficiente que el enunciado sea comprensible lingüísticamente. Una oración totalmente comprensible y concluida, si se trata de una oración y no enunciado que consiste en una oración, y no de un enunciado que consista en una sola oración, no puede provocar una reacción de respuesta. Se comprende, pero no es un todo. Este todo, que es señal de la totalidad del sentido en el enunciado, no puede ser sometido ni a una definición gramatical ni a una determinación de sentido abstracto. Entonces, queda claro que las oraciones no tienen conclusividad, no agotan el tema, por así decir, mientras que los enunciados la tienen de una manera relativa. Bakhtin va a hacer inmediatamente una distinción entre géneros discursivos muy formalizados, en donde más o menos el sentido está agotado, y géneros discursivos que entran en la esfera de lo estético, como una novela, por ejemplo, en donde no siempre el hablante agota lo que tenía para decir. Hay tres características de la conclusividad del enunciado, nos va a decir a continuación Mijaíl Bakhtin, y dice, este carácter de una totalidad conclusa propia del enunciado, que asegura la posibilidad de una respuesta o de una comprensión tácita, se determina por tres momentos o factores que se relacionan entre sí en la totalidad orgánica del enunciado. El primero es que el sentido del objeto del enunciado quede agotado. Esa es la primera característica de la conclusividad del enunciado para Mijaíl Bakhtin. Hay una segunda característica: el enunciado se determina por la intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante. Y la tercera, el enunciado posee formas típicas, genéricas y estructurales de conclusión. A continuación, Bakhtin va a aclarar cada una de ellas. Antes hacemos una pausa y les pregunto qué dudas tienen hasta ahora. Profe, le hicieron una pregunta por el chat. Veamos. Una palabra sería un enunciado solo si es dada a modo respuesta, sí, o pregunta. Por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio y alguien me contesta hoy, una sola palabra, pero es un enunciado porque está pidiendo a su vez una respuesta. Eso estaría concluido. ¿A qué se refiere con agotado? Que el hablante considera que dijo ya todo lo que tenía para decir, o que el sentido queda completo con ese enunciado. Por ejemplo, seguramente cuando yo termine esta clase voy a decir, uy, me olvidé de mencionar que, y entonces voy a pensar, si la clase 2 fue un enunciado, entonces el sentido no fue agotado porque me olvidé de acotar lo siguiente o lo de más allá. Vamos a ver entonces en profundidad esta característica. El primer momento, la capacidad de agotar el sentido del objeto del enunciado es muy diferente en diversas esferas de la comunicación.
Elena pregunta, pero no es una oración tampoco. No sé a qué te referías, seguramente con algo que dije antes. La idea es la siguiente, un enunciado como tiene una longitud muy variable, lo mínimo, la mínima extensión del enunciado es una sola palabra. Una palabra puede ser un enunciado, una oración puede ser un enunciado, porque lo que está determinando al enunciado, en el fondo, es que haya un cambio entre sujetos discursivos y que alguien espere del otro una respuesta, para decirlo muy simplemente. Entonces, estábamos hablando de las características, las tres características, el sentido del enunciado agotado es lo que él va a desarrollar, y dice, el primer momento, la capacidad de agotar el sentido del... No entiendo, Lucas, lo que querés decir con el Ops, profe, que me estabas preguntando algo, Lucas, no comprendo bien tu pregunta a través del chat. Ah, sí, lo que pasa es que sí, iba a cortar cada 15 minutos, pero hay un tema, YouTube no permite crear videos demasiado largos. Sí, voy a cortar, de acuerdo, es buena idea, es demasiado largo el video, sí. Gracias, Lucas. Un segundito.